comparación, porque Él es ¿qué? La cita de San Mateo capítulo 5. Usted se ubica por favor ahí en San Mateo capítulo 5. Capítulo 5. El versículo 5. 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Amén, amén. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Algo que nosotros podemos notar a través de lo que comúnmente hemos denominado las bienaventuranzas, porque ciertamente el título en la mayoría de las Biblias, por lo menos creo, el título que tiene allí es las bienaventuranzas. Algo que se puede notar quizá a través de estos valores, porque así lo hemos llamado, valores de los súbditos del reino de Dios, hablando de los verdaderos hijos, de los verdaderos creyentes, de los salvos, de los nacidos de nuevo, como súbditos del reino de Dios. Algo fenomenal, algo de mucha bendición, algo de mucha consolación, de gran gozo, es que el Señor, a la vez que dice que hay una dicha y una felicidad a determinado valor en los hombres o mujeres de Dios, hay también una promesa, ¿verdad? Hay una bienaventuranza, una felicidad, hay un gozo, y todo esto sabemos que proviene de Dios. Pero aparte de eso, lo especial aquí es que hay una promesa, y no son cualquier promesa. Hemos hablado del pobre de espíritu como bienaventurado, dichoso, y la promesa es el reino de los cielos. Hemos hablado de los que lloran, y la promesa es de que estos serán consolados. Y serán consolados por el mismo Dios, hermano. Y creo que si hay alguien que verdaderamente lo sabe hacer, es Dios. Amén. Que sabe consolar a sus hijos. Siguiendo en ese mismo orden que trajo el Señor, hablando acerca de estas bienaventuranzas, el versículo 5 habla ahora de el valor en los súbditos del reino de Dios, tomado como la mansedumbre. Y entonces en el versículo 5 dijo: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. En el griego, esa palabra manso es la palabra praus. Es la palabra praus, tal cual como usted la escucha. Y lo que Jesús estaba hablando acerca de estos mansos, en el griego praus, es de gente humilde. Y entendiendo que la humildad data del corazón y no simplemente de la apariencia externa, como quizá algunas personas, cuando se habla de humildad, lo relacionan directamente con la apariencia externa. Y entonces llegamos a pensar que una persona humilde es aquella que tiene ropas, no son ropas nuevas, quizá remendadas, los zapatos rotos.
y nos fijamos en la apariencia de personas así. Y tenemos una idea equivocada de la humildad. A veces encontramos gente así, hermano, con esa apariencia de vestidos viejos, digámoslo de esa manera, permítame hablarlo de esa manera, zapatos rotos y, ¿verdad? No ropa de marca. Usted sabe la idea que le quiero dar. Y a veces nos equivocamos con personas así porque en ocasiones gente con esa apariencia resulta ser más orgullosa que aún aquel que puede tener la apariencia de un arrogante, quizá por su manera de vestir. Y nos equivocamos. Porque el asunto realmente es el de un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Si de eso se tratara, Jesús señaló a algunos religiosos en su tiempo como a sepulcros blanqueados y que por fuera mostraban una apariencia de piedad, de humildad, de muy religiosos, pero por dentro no tenían nada. Y la exhortación fue fuerte. Dijo: ustedes parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos. Palabra fuerte, hermano, que creo que eso tuvo que haber sido de alguna manera ofensivo para aquellos en aquel tiempo. Pero era Dios hablando. Era Dios hablando y exhortando al corazón de aquellos hombres en aquel tiempo. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Si somos gente de reino, si somos, hermano, súbditos del reino de Dios, con esto. Porque cuando el Señor dice que alguien bienaventurado, feliz, es alguien que es manso, es porque de antemano el Señor conoce lo que hay dentro del corazón de esa persona, sin importar cuál sea la apariencia que ésta tenga. De hecho, creo que esto es algo que está escrito en el corazón, marcado en el corazón de aquel que ha sido atraído por Dios para ser alguien pasado de las tinieblas al reino de su luz admirable. Si hay mansedumbre hoy en un hombre, una mujer, de esta manera como Dios lo tilda, bienaventurado y feliz y dichoso, es porque el mismo Dios lo ha hecho. Ha sido la obra misma de Dios en el corazón. No quiero decir que quizá por momentos no podemos errar en ocasiones con respecto a la humildad, porque de hecho lo vamos a hacer. Pero comprendemos esto desde el punto de vista de que la gracia de Dios ha venido y ha comenzado una obra en el corazón de aquellos que son súbditos de su reino. Y que Dios irá perfeccionando cada día hasta el día que Él ha determinado. La mansedumbre nos deja entender que es la característica de aquellos que poco a poco, a través del tiempo, reciben con gozo de corazón la palabra implantada que ha salvado sus almas y que está perfeccionándolas cada día. Amén, amén. El diccionario dice que la palabra manso en el griego significa alguien humilde, alguien modesto. Dice la forma secundaria de esa palabra praus, que es manso, es la palabra praios, con tilde en la A. Praios, el acento en la A. Praios, que significa alguien gentil, manso, afable,
diríamos quizá suave. Y en este caso se refiere a alguien suave de espíritu, apacible de espíritu. Y con esto quiere decir el Señor, alguien que no reacciona ante el antagonismo de otros. Y cuando dice que no reacciona, pues lo comprendemos de que no devuelve mal por mal, sino que vence el mal con el bien. Y usted y yo sabemos que esto no es posible en nuestras propias fuerzas. Por eso lo que denota la Escritura es gente a la cual el Señor ha llamado y ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Tenga en cuenta que estamos hablando acerca del reino de Dios. Y hemos hablado de temas tan importantes a tener en cuenta como el hecho de que estamos en medio de dos reinos. Lo segundo, que sabiendo nosotros que estábamos en el reino de las tinieblas, Él nos trasladó a su reino de la luz. Y si somos aquellos que hemos sido trasladados al reino de la luz, pues estas dichas deben hacerse presente en nosotros. Quizá en grados, en algunos, y en otros, en un grado y en otro grado. En la manera en que Dios va perfeccionando la obra en cada uno de nosotros, y nosotros nos dejamos moldear como el alfarero que toma el barro y lo va moldeando. Quizá pudiéramos pensar de que no todo el barro que el alfarero tomó tuvo que desbaratarlo en muchas ocasiones. Quizá hubo vasijas que solamente en una ocasión la deshizo y la volvió a tomar y la formó y la terminó. Quizá algunas de esas vasijas hechas con determinado barro tuvo que destruirla 2 y 3 y 4 veces hasta formarla. Y esto quizá nos pueda dar a nosotros la idea de cómo Dios trata con cada uno de nosotros en el carácter, hasta que Cristo está siendo formado en nosotros cada día, sabiendo que nunca alcanzaremos la plenitud de aquel. Pero es precisamente el propósito que Dios se trazó desde la eternidad, que fuéramos semejantes al Hijo. Amén, amén. Y es por eso que la Biblia nos insta, aunque somos hijos de Dios, siempre nos insta y nos exhorta. Por ejemplo, diciendo, no satisfagan los deseos de la carne, no se dejen vencer por los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Aunque ciertamente ya el Señor nos ha trasladado a su reino. De ahí quizá que dice el Señor, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Amén. Todo esto nos lleva siempre a comprender que dependemos de Él de todas maneras, aunque su gracia nos ha alcanzado. Esto es hasta que Él perfeccione completamente. No sabemos qué hay en la mente de Dios al hecho de que un día nos llevará allá, e inclusive Juan dice, le vamos a ver tal cual como es. ¿Cuántos dicen amén? Tal cual como es. Y aún añadiendo a esto, dice, el que sabe que y tiene esa esperanza de que va a estar allá y verle tal cual como es, él se purifica a sí mismo. Amén, amén. El súbdito del rey sabe que Dios odia las injusticias. El súbdito del rey sabe que Dios odia las injusticias.
Y también sabe que el Señor, el Rey, ¿verdad?, del cual somos súbditos, Él juzgará esas injusticias a su tiempo. Creo que el mayor ejemplo nosotros lo hemos tenido y la Escritura nos resalta al mismo Señor, a Jesús. En San Mateo capítulo 11, creo que es versículo 29, recuerdo ese versículo ahora. Dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Notemos eso: mansos y humildes de corazón. Aparte de que dice, lleven mi yugo sobre vosotros, esto en contraste al yugo del pecado, añade, y aprendan. Esa palabra aprendan nos lleva a un compromiso a nosotros, hermano, y responsabilidad como súbditos del reino. Aprendan. ¿Hacer qué? Mansos y humildes de corazón como Él. Y eso no se aprende en fuerza propia. Eso se aprende con la fuerza de Él. Con su poder, con su vida en nosotros. De la manera que Pablo mismo decía, ya no soy yo el quien vive, es Él en mí. La vida que ahora vivo en esta carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Si algo era Pablo ahora, si algo hacía, era por Él y la gracia de Él que le capacitó. No solamente para predicar el Evangelio, para hacer milagros y señales como las hizo, sino la capacidad de Dios, de su gracia, para obrar en Él, en su carácter manso. Yo creo que Pablo demostró eso, ¿verdad? Pese a todas las circunstancias que vivió, las persecuciones, los latigazos, las piedras. Pensando en un simple mortal como Pablo, para nosotros nomás hoy en día es un gran reto, ¿verdad? Porque yo creo que aquí a ninguno nos han cogido a látigo, ni a piedra, ni hemos naufragado no sé cuántas, ni nos han puesto un cepo en los pies y nos han encerrado allá en lo profundo de... Por eso, ¿de qué gloriarnos nosotros si quizá hasta el sol de hoy de alguna manera estamos firmes? Mejor no apresurarnos como Pedro, que dijo, Señor, por ti lo que sea. Mejor callar, ¿verdad? Y confiar que Dios es el que está perfeccionando en nosotros la buena obra que comenzó un día con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mansos. Mansos de corazón. Es mejor dejarle todo al Señor. Un motivo más de oración: Señor, enséñame a ser manso y humilde. Enséñame a no devolver mal por mal. Enséñame a callar, enséñame a cerrar la boca. Qué difícil es ser manso a veces. Y a veces caemos en ese pecado. ¿Y sabe? Como siendo gente que la gracia alcanzó, a veces lloramos. Cuando de repente la mansedumbre no resalta en alguna prueba o dificultad. Y lloramos. Y la promesa viene y nos consuela el Señor. Y quizá nos dice, ¿cuántas veces te he dicho? Cállate. No devuelvas mal por mal. Sé manso. Definitivamente, hermano, necesitamos ser gente que verdaderamente depende de Dios. Y si hay clamores y peticiones que hay que hacer a Dios, antes que cualquier cosa, son estas cosas.
antes que dinero, antes que prosperidad económica, antes que cosas materiales, es esto. Amén. Y como promesa de ser manso, porque Él mismo lo señala allí, recibirán la tierra por heredad. Serán herederos cuando los reinos del mundo han de venir a ser del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ese es su mente y su pensamiento y su plan. Amén. La tierra para los hombres y hombres que le obedecen. En lo cual falló el primer hombre, Adán, ¿verdad? Que lo puso en la tierra que había formado y le dijo: señorea sobre ella, multiplícate. Amén. Versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Fíjate el verbo serán. Yo seré, tú serás, él será, ellos serán, nosotros seremos. Dice serán. Quien tiene hambre, quien tiene sed de Dios, dice será. Pero Dios tiene que conocer verdaderamente el hambre y la sed de aquel. Y no de cualquier cosa, sino de justicia, dice. Mucha gente, es lamentable decir esto, pero mucha gente en las muchas congregaciones que pueden haber, andan hambrientos de cualquier cosa, menos del reino de Dios, menos del gobierno de Él en sus caracteres, en sus pensamientos, en sus voluntades. Y es por eso que el Señor hablaba acerca del morir a todas estas cosas. Morir. En el griego, la palabra hambre es peinao. Peinao. Y se asienta en la letra A, peinao. Tener hambre. Y tener sed, la palabra es dipsao, con P intermedia, dipsao, dipsao, mejor pronunciado. Peinao. Así que si usted no se porta bien, viene el Señor y lo peina o nos peina a todos, hermanos. Si nos volvemos hambrientos de cualquier cosa, menos de su justicia, nos va a peinar el Señor. Tener sed, dipsao. Hay una asentación ahí en la letra O, hay una fuerza en la letra O, dipsao. Escuche, son dos palabras que ciertamente es un lenguaje figurado y se usa para indicar un deseo espiritual. Un deseo espiritual. Usted y yo sabemos que el Señor no estaba hablando específicamente del hambre y la sed físicas. Pero por nuestra humanidad, Él usa este lenguaje, como en muchas ocasiones lo usa, para traer comprensión a esas cosas espirituales. Un hambriento, un sediento de su justicia, un deseo, esto denota un deseo espiritual. Amén, amén. En San Juan capítulo 6,
el versículo 35, el Señor Jesús, precisamente hablando acerca del pan de vida, dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, amén. No tendrá sed jamás. Es muy característico de la enseñanza de Jesús y este evangelio en particular, que Jesús se identifique muchas veces con los bienes que Él da u ofrece al ser humano. Y uno de esos es el pan de vida. La luz, por ejemplo, la puerta de las ovejas, el camino, la verdad, la vid. Es muy común que nosotros podamos encontrar en el Señor, siendo Dios mismo, ese lenguaje que quizá Dios lo trae para hablarnos en ese lenguaje humano a nosotros y que podamos comprender acerca del propósito de Dios, de lo que Dios quiere. En ese caso, que nosotros verdaderamente vivamos hambrientos y sedientos de un deseo espiritual, un deseo de la vida de Él, un deseo de la justicia de Dios. Se habla de aquellos que anhelan, escuche, la conformidad de su propia vida a la voluntad de Dios. Aquellos que dicen, en otras palabras, Señor, yo quiero ser como tú. En términos de carácter, porque lógicamente que no seremos Dios, pero que dicen, Señor, quiero ser como tú, quiero seguir tus pisadas, quiero ser manso y humilde como tú lo dices allí, aprendan de mí, enséñame, Señor. Y esa persona se vuelve una hambrienta y una sedienta en la manera de que Dios ve en el corazón de esa persona que lo anhela, que lo busca, que Él se aparta, que Él clama, que Él ora, que Él persigue estas cosas antes que cualquier otra cosa. Clama, llora por ello. Se duele cuando de repente hay algo que no pudo obrar conforme a la justicia de Dios. Y se duele en su corazón. Y dice quizá, Señor, ¿por qué? Señor, ayúdame. Señor, no quiero más esto. Y Dios sabe que esta es una persona que anhela, que tiene hambre, que tiene sed. Entonces dice, yo voy a saciarlo. Y saciarlo significa que Dios va a venir a perfeccionar en él esa área. Dios lo va a hacer. Dios va a obrar. No me pregunte cómo. Dios es soberano, sabe cómo trabaja dentro de nosotros, en qué manera lo hace. Lo llena de gran gozo a uno cuando uno se da cuenta que quizá había una área en su vida sobre la cual usted clamó y clamó y clamó y le dolió en su corazón, y usted quizá cayó una y dos y tres y no sé cuántas veces, y de repente usted se haya fortalecido en algún momento con respecto de esa área y usted dice, wow, Señor, no es igual como hace tiempo atrás. Usted ha trabajado en mí. Y entonces podemos interpretar esto: he sido saciado por usted.
Pero no podemos caer en el error de que ya me sacié y entonces ya no más. ¿Verdad? Porque cada vez que uno tiene hambre física, uno quiere comer y quiere estar llenito, ¿verdad? Y dice, tengo como hambre, y usted busca. Hay gente que hasta le da enojo cuando tiene hambre y no encuentra qué comer. Ojalá nos enojáramos así, ¿no? Cuando tenemos hambre, Señor, otra vez volví a caer en esto. Y te enojes contigo mismo. Señor, ten misericordia de mí. Miserable, pudiéramos decir como dijo Pablo, ¿no? Miserable de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago, Señor. Yo creo que en eso podemos ver nosotros a un hambriento y un sediento de Dios, a Pablo. Y de esas cosas es que debemos de aprender nosotros, hermano, si hemos sido pasados de las tinieblas a su luz admirable, como súbditos de ese reino del Señor. La promesa al tal hambriento y sediento es segura porque viene de Dios. Dios lo va a hacer. Pero es necesario un hambre y una sed en nosotros. Es necesario un hambre y una sed. Porque si no hay hambre y no hay sed, pues es como hablar de lo físico. Si yo no tengo hambre ni tengo sed, pues yo no me voy a sentar a comer. Pero si Dios puede ver en mí un hambre y una sed, Dios va a saciar. Dios lo va a hacer porque Dios ve la necesidad. Mira que aquí, esto es una unidad. Hablábamos de que hablar de las bienaventuranzas es una unidad. En este hecho de tener un hambre y una sed de justicia, estamos viendo a un pobre de espíritu que reconoce su necesidad de Dios cada día. Y por eso esto es toda una unidad, hermano. En Dios. Amén. Él va a satisfacer el deseo del creyente para que viva en la práctica de la justicia que agrada a Dios. Amén, amén. Ciertamente en Cristo hemos sido justificados y esta es la única justicia que Dios recibe, la de la fe en Cristo. Pero a ese que ha sido justificado por la fe en Cristo, por la fe de Jesús, le es demandado que sea alguien que viva hambriento y sediento de la justicia que agrada a Dios en la manera de vivir que agrada a Dios. Amén. La manera de vivir que agrada a Dios. Y es por eso que encontramos pasajes de la Biblia donde el Espíritu Santo, que inspiró a los hombres de Dios, dice: sean santos, porque yo soy santo. Sean santos en toda su manera de vivir. Y hablar de ser santo en toda su manera de vivir, habla de vivir la justicia de Dios, la justicia que agrada a Dios, en toda su manera de vivir. Si estamos hambrientos de la justicia de Dios, sedientos de la justicia de Dios, hablamos de todo lo que converge en mi voluntad, en mis emociones, en mis pasiones, en mis deseos. Y yo estoy sediento y hambriento de esa justicia que me prepara a mí, que me hace vivir a mí con una mente santa, justa, recta, con unas emociones rectas, justas, con unos pensamientos rectos, justos delante de Dios, con unas actitudes que afloran frente a las circunstancias de la vida y que son rectos y justos. Y nada podemos hacer apartados de Él. Y Él lo dijo: nada podéis hacer apartados de mí. Y esto incluye estas cosas.
Pero qué bendición es el poder hallar aún en estas demandas que el Señor hace, encontrar, mi estimado hermano, la promesa de la ayuda de Dios, como dice allí, serán saciados. O sea, yo voy a hacerlo, yo voy a saciar esa sed que tiene de justicia, ese anhelo que tienes de ser santo para mí, de ser alguien que perdona, alguien que soporta, alguien que no devuelve mal por mal, alguien que no se llena de orgullo. Me agrada eso, yo te voy a capacitar para eso. Amén, amén. Yo lo voy a hacer. De hecho, es el fruto de alguien al que Dios le ha dado su espíritu, mansedumbre. ¿Y para qué nos fue dado el espíritu? Para capacitarnos para vivir la vida de Dios. El Espíritu Santo nos fue dado por la fe. El Espíritu Santo nos fue dado para sellarnos y darnos la garantía de la herencia que está guardada para nosotros. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para interceder inclusive con gemidos indecibles, dice. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para darnos el poder y la capacidad de vivir la vida de Dios, el carácter de Dios. Algunos relacionan el Espíritu Santo simplemente con el poder de hacer milagros y cosas portentosas para ganar fama y renombre. Pero de manera primordial, el Espíritu Santo nos fue dado para tener el carácter de Dios en nosotros. Pues el Espíritu mismo da testimonio en su espíritu de que somos hijos de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, amén. Versículo 7, que dice, Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué? ¿Y si no lo somos? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Uno podría hacerse esa pregunta, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y entonces uno podría hacerse la pregunta, ¿y si no lo somos? La palabra misericordia en el griego eleemón, 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 E-L-E-E-M-O-N, eleemón. El diccionario dice que esta palabra se deriva de otra que es eleos. Eleos. Y este término significa piedad, compasión. Dice también ayuda misericordiosa. Diríamos entonces quizá de alguna manera, bienaventurados los que tienen compasión, los que tienen piedad por otros. Bienaventurados los que ayudan, se duelen, ¿verdad? Los que sienten dolor. Escuche, no se trata de una compasión externa. El término indica una identificación completa y profunda con el prójimo. O sea, cuando habla de misericordia, habla de algo que Dios puede ver allá desde lo profundo del corazón de ese súbdito del reino,
algo que está ya, no es externo, como quizás se pueda mostrar misericordia en algún momento o ayudar con una supuesta misericordia, pero es una misericordia falsa que persigue otras cosas antes que aquella que es movida desde un sentimiento profundo, verdadero. Una falsa compasión, por ahí uno escucha ese término, ¿verdad? Y mira que si en cosas como esas podemos llegar a pecar. A veces los cristianos relacionan el pecar con ya no tomo, ya no bebo licor, yo ya no bailo, yo ya no fumo, no soy adúltero, fornicario, no robo. Pero en ocasiones, si las intenciones de nuestro corazón no son sinceras como ese asunto de la misericordia, nosotros pecamos, porque Dios sabe qué es lo que hay allá adentro realmente de nosotros. A veces los cristianos decimos que no sabemos qué orar y no sabe lo importante que es orar, porque aún en medio de la oración, hermano, es donde Dios perfecciona todas esas cosas en nosotros. El hecho de que si un súbdito del reino, una característica y un valor de aquel es misericordia, esto debe mostrarse dentro de él y aflorar de un corazón que Dios mismo ha transformado. Y a veces decimos que no tenemos de qué orar. ¿Qué tal si oramos y decimos, Señor, si en algún momento me muevo a una misericordia con alguien, ayúdame a que sea sincera y que las motivaciones no sean otras, porque la Biblia dice, cuán engañoso es el corazón del ser humano, perverso, y aún en esto de misericordia podamos llegar a ser perversos, hermano. Quizá haciendo una misericordia no genuina, sino, como dicen por ahí, una falsa misericordia, una falsa compasión. Y en eso podemos pecar. Vaya que sí tenemos motivos para orar. Sí que tenemos motivos para orar, hermano. Y a veces hay cristianos que no encuentran qué orar. Pastor, es que yo no sé, se me acaba el repertorio. Precisamente por eso, porque tiene la oración como un repertorio. Arrepiéntete. Esto no se trata de repertorio, se trata de ir y humillarse y entregarse. Porque algunos tienen repertorio en la oración, ¿no? Así como los fariseos en aquel tiempo. Ellos iban y ellos tenían un repertorio, ¿no? Yo esto, yo aquello, yo aquí, yo allá. Y tienen un repertorio. Pero el publicano ni siquiera levantó la mirada al cielo y dijo, Señor, sé propicio, yo soy un pecador. Con eso le dijo todo. Y Jesús dice, ese fue aceptado. Porque Dios vio en el interior de su corazón un corazón arrepentido, un pobre de espíritu, un hambriento y un sediento de Dios. Uno que reconoce que sin Él no es nada y nada puede hacer. Amén, amén. Que nada puede hacer. No se trata de una compasión externa, sino de una completa identificación desde lo profundo de su corazón con el prójimo en su situación. ¿Y quién es el prójimo? Cualquiera, hermano. Inclusive aquel que es enemigo de nosotros. ¿Cuántas veces pecamos con respecto a nuestros enemigos? Que dice el Señor, ámelos. Y qué difícil es, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces pecamos con eso? Con aquel que hace tanta maldad a otros y que uno ve y que uno sabe que esa persona está haciendo tanto daño a otra.
Por ejemplo, alguien que está dañando a otro con brujerías, con hechicerías y todas esas cosas. No aplaudirlas, pero tener misericordia. Inclusive aquel que es arrogante, soberbio. Y a veces intentamos de nuestra carne tener rabia contra esa persona. Oh, pero que eso. Y hasta lanzamos juicio y podemos decir, a ese como que le espera la paila. Y no nos acordamos de que quizás nosotros antes de convertirnos al Señor fuimos severos, soberbios. Sin embargo, henos aquí. De verdad que tenemos que clamarle al Señor, Señor, ayúdanos con esto. Ten misericordia de nosotros. De razón dice la Biblia que aún pecamos y que si decimos que no, hacemos mentiroso a Dios. De razón dice la Biblia, ustedes son salvos solamente por la gracia de Dios. Como decía un pastor amigo, punto y coma. Amén. También se muestran perdonados los que les hacen injusticias. Dice, también se muestran perdonadores, se muestran perdonadores los que les hacen injusticias, porque estos son constantemente perdonados por Dios. Colosenses 3:13, leámoslo para que comprendamos mejor la idea. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es misericordia también. Ser perdonador. ¿Quién perdona? El que tiene misericordia. ¿Quién tiene misericordia? El que perdona. También se muestran perdonadores, misericordiosos de los que le hacen injusticia, aquellos que son y saben que son constantemente perdonados por Dios. Nunca se nos debe olvidar eso. Jesús lo advirtió, ¿no es cierto? El Señor lo advirtió cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y al final de esa oración dijo, si ustedes no perdonan a los demás sus pecados, si no son misericordiosos con ellos, vuestro Padre tampoco lo hará. Como aquel hombre que se le perdonó la deuda, una gran deuda que tenía, y salió delante del rey perdonado de esa gran deuda que tenía, y luego salió y en el camino se encontró a alguien que le debía nada prácticamente, según lo que quiere decir la parábola allí. Y lo tomó como por el cuello y págame. ¿Verdad? Y lo vieron en esta actitud. Eso habla de la realidad, hermano amado, cuando nosotros, sabiendo que Dios nos ha perdonado a nosotros una deuda tan grande que no podemos pagar, y alguien nos ofende y nosotros no le perdonamos, y Él nos ve. Así como vio a ese que salió de la presencia del rey y fue y lo vieron. El rey lo vio. Asimismo el rey nos ve a nosotros. Amén. Y dice, bienaventurados, porque también alcanzarán misericordia, también tendré misericordia. ¿Cómo voy a perdonarte si tú no perdonas? Y lo dijo el Señor, mi Padre no los va a perdonar si ustedes no perdonan.
Por eso, cuidado. Tengamos cuidado, mi hermano. Dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ese todos los hombres incluye a todos los hombres, cristianos y no cristianos. Mayormente, diría yo, con los de la familia de la fe. Y qué contradicción que dentro de la familia de la fe a veces ni nos aguantamos. No saludamos al hermano porque me cae gordo, me cae flaco. ¿Amén o no amén? En Romanos 12:8, la Biblia habla de esto como un don, como, sí, podríamos decirlo como un don, como algo que Dios ha entregado, ha repartido a algunos en la iglesia, aunque no pudiéramos decir algunos, creo que esto es algo que debe estar en todos, pero quizá lo habla de la expectativa de gente que de manera particular es gente muy movida a la misericordia. Vuelvo y reitero, esto debe ser de todos nosotros como creyentes. Romanos 12:8 dice así el apóstol Pablo a los romanos, en ese versículo 8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Con alegría, con gozo. Ninguna otra sea su motivación. Hágalo con el interés de algo. Hágalo con el interés de que lo vean, que uy, usted como ayuda, uy, este hermano es súper espiritual, este hermano tiene el amor de Dios. No, diga, hágalo con alegría. Esa alegría denota de una persona que lo hace desde su corazón y que en esto se goza, porque ve la sonrisa en aquel que le ayudó, ve la paz en aquel que le ayudó y se goza de eso, porque ama. Ninguna otra cosa es su motivación. Hágalo con alegría. En la iglesia primitiva, tales personas ejercitaban esto como un ministerio, como un servicio de repartir a los pobres, a los necesitados. Dice, de hacer misericordia y otras obras de compasión con otros. Que ninguna otra sea su motivación. Para que me vean, para que me den un cargo mayor. ¿Ah? Exactamente. Para que me promuevan de puesto y de lugar, ¿no? Y hemos de saber que esas cosas pasan, hermano, en medio de la iglesia del Señor. Amén, amén. En medio de la iglesia del Señor, estas cosas pasan. Vamos a dejar allí. Como no tenemos afán, ¿verdad? Entonces, póngase en pie, por favor, usted en esta noche y ore conmigo, oremos juntos. Dice la Biblia que meditemos en las palabras del Señor. A Josué se le decía, mientras duermes, medita en ello. Medita, examínate. Creo que hasta nuestros tiempos esta no es la excepción con nosotros. Señor, aquí estamos ante usted. Esta es tu palabra, Señor. Esta es la voluntad de su corazón. Esto es de su esencia, Señor. Esto es de su mente. Esto es de sus pensamientos, que son mucho más altos que los nuestros. Y hoy te pedimos perdón.
si la importancia, la arrogancia o el orgullo han aflorado en algunas de estas cosas. Pues sin ninguna de estas cosas somos autosuficientes. Si hoy somos lo que somos, Señor, es por usted. Y te suplicamos, Señor, a no creer más allá de lo que hemos de creer. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser humildes, unánimes entre nosotros, a no ser sabios en nuestra propia opinión de la manera que resalta el orgullo en nosotros. Si en algo somos sabios, lo seamos porque tenemos hambre y sed de tu palabra de justicia y queremos vivirla y aplicarla. Es inclusive el hecho de que tú dices, si alguien cree que sabe algo, haga como si no supiera nada. Y todo esto, Señor, nos aterriza a la humildad de nuestros corazones. Porque si algo sabemos hoy, Señor, lo sabemos por usted, por su gracia. Más allá de quizá saber y conocer, Señor, y mostrarlo o darlo a conocer a través de las palabras, quizá debemos ir mucho más allá de simplemente las palabras. Es que lo mostremos con nuestros hechos y el fruto continuo que usted mismo ve y que los demás pueden ver. Pues usted dijo, Señor, miren el fruto de aquellos que son míos, por el fruto los conocerán. Ayúdanos a ser gente dichosa y bienaventurada, como usted lo dijo. Enséñale lo que significa ser un pobre en espíritu, a comprender esto mucho más allá del solo conocimiento. Enséñanos a ser gente que llora desde un corazón arrepentido, un corazón que se contrista por el pecado, un corazón que llora y sufre por otros, por la condición de otros, por aquellos que experimentan dolor. Y ayúdanos a hacerlo desde un corazón, Señor, transformado por usted, diseñado por usted. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón, como usted dijo un día, aprendan de mí. Si usted dijo que aprendiéramos, Señor, hoy te suplicamos que nos enseñes. Queremos aprender, Señor. Y si no soy un hambriento o sediento, provócame a hambre y sed. Porque aún de usted, Señor, viene todo esto. Impúlsame, dirígeme, condúceme por tu Espíritu, Señor, a ser un hambriento y un sediento de tu justicia. Y como dijiste un día a través de los profetas, amar misericordia, esto es mi deseo, esto es mi voluntad. Que ames misericordia, que practiques la justicia, que ames misericordia.
Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos en esta noche, en esta hora. Ministra el corazón, Señor, de los oyentes. Ministralos. Ministra nuestros corazones con esto. Marca nuestros corazones con tu carácter. Y que en esto podamos, Señor, reflejar la obra que has comenzado en nosotros y que estás perfeccionando hasta el día de Jesucristo, para gloria de su nombre. Te suplicamos esto en esta noche. Por favor, Señor. Por favor, Señor. No dejes que seamos oidores simplemente. Te lo suplicamos. No dejes que seamos así. Te lo imploramos, no dejes que seamos así. Solo oidores. Te suplicamos que nos hagas practicantes de tu gracia, de esos valores, Señor. Hazlo, por favor, con tu iglesia, con tus elegidos, escogidos, llamados, y todos aquellos que también has de añadir, que se perfeccionen en nosotros. Señor, santidad, para honra y gloria de tu nombre. Te clamamos esto en Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por su palabra. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.